clear for takeoff, United 707. 529 traffic, Sonata 3 mile, final cross runway 26 left will be a November Papa, then continue taxi to runway 26 right. Good to cross runway 26 left on November. Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de los planes de vuelo operacionales, OFP, por sus siglas en inglés, Operational Flight Plan. Vamos a hacerlo a través de un formato PDF que saqué de la aplicación SimBrief y es en formato Lido, y aunque se asemeja bastante a la realidad, puede contener algunos errores, como ya veremos durante la explicación. Pero no nos entretengamos y comencemos. Aquí tenemos un plan de vuelo operacional, un OFP. Vamos a ir poco a poco desmenuzando la información para poder conseguir leerlo completamente. Para empezar, aquí tenemos el número de vuelo. ZZZ es un número de vuelo imaginario que yo me he inventado. 1212 sería el número de vuelo. El 28 de mayo, que va desde el aeropuerto JFK hasta MCO, que es básicamente desde Nueva York, desde el John Fitzgerald Kennedy hasta el Orlando International Airport. Aquí nos indica en la página, que es la página número 1 de este plan de vuelo. Y vamos a empezar por el principio. Lo primero de todo, aquí se nos presenta el número de vuelo, el call sign del avión. Aquí, 28 de mayo de 2023, es la fecha del vuelo. KJFK es el aeropuerto de salida, que es el John Fitzgerald Kennedy. KMCO es el aeropuerto de llegada, que es el de Orlando. C56X es el código OACI del tipo del avión. En este caso es un Citation Excel. N1212 es el número de matrícula, el registro de la aeronave, que es November 1212. Digamos que está matriculado, en este ejemplo está matriculado el avión en Estados Unidos. Release, esta es la hora y día en el que el plan de vuelo, el OFP, fue generado, que fue a las 4:23 de la tarde del día 28 de mayo del 2023. OFP1 es el número de secuencia del plan de vuelo operacional. En este caso es el 1. Si, por ejemplo, el despachante cambiara algo y nos volviera a enviar la información, pues sería el OFP2, porque ha hecho algún cambio. Y así sucesivamente. Si van haciendo cambios, pues este número de OFP irá incrementando. Aquí tenemos el nombre del aeropuerto de salida, Kennedy International, y Orlando International, el aeropuerto de llegada, es el nombre del aeropuerto. WXPROC, ¿esto qué significa? Aquí nos van a dar la hora del pronóstico utilizado para tomar en cuenta la meteorología. En este caso, pues han utilizado del día 28 la meteorología pronosticada a las 15:00 Zulu, a las 18:00 Zulu y a las 21:00 Zulu. OBS es el día y la hora en la que se observó la meteorología. En este caso, pues el día 28 a las 12:00 Zulu y sucesivamente para los tres. ATCCS, esto significa el call sign de control aéreo. ZZZ 1212. Si por ejemplo fuera Air Canada, sería ACA 1212, si fuera Iberia, IBE 1212, y así, etcétera, etcétera. KJFK, aquí tenemos el código OACI y el IATA del aeropuerto de salida, y aquí el código OACI y IATA del código del aeropuerto de llegada. El 28 de mayo del 2023, que es la hora la fecha del plan de vuelo de la que se realizará el vuelo, la matrícula de aeronave, el tipo de aeronave, Citation 560XL, que es un Citation Excel, PW545 Alpha es el motor de la aeronave, y aquí tenemos en 16:55 la hora de pushback desde el JFK. Y 17:15 es la hora de despegue. Todo esto es en horario Zulu. 19:40 es la hora del aterrizaje, hora Zulu del aterrizaje, y 19:48 es la hora Zulu en la que el avión va a llegar al parking, al gate.
STA significa que es la hora estándar que tienen de llegada, es decir, que ellos nos esperan una llegada a las 19:55. Esa es la standard time of arrival, la hora estimada de llegada. Continuamos con maximum y estimated. El maximum tow es el takeoff weight y es el peso estimado al despegue. El máximo son de 20.000 libras. LAW es el landing weight y el máximo es de 18.700, y el ZFW es el zero fuel weight o el peso estimado sin combustible. El peso máximo son 15.000. Bien, aquí tenemos los estimados, y los estimados nunca podrán ser superiores a los máximos, ¿vale? Porque estas son las limitantes. En este caso, el peso estimado del despegue son de 19.337, podemos comprobar que respeta el máximo. El landing weight 15.000, el peso al aterrizaje 15.943, por lo tanto respeta al máximo, y el peso estimado sin combustible 14.080 y respeta también el máximo. En esta columna de aquí tenemos en cruising syst. ¿Qué significa? Es el cruise schedule, el cruise speed. Aquí tenemos que la aeronave va a ir al máximo, pero podrían darnos un cost index o una velocidad o un número de Mach, y ese es el que tendríamos nosotros planeado para el crucero. En ground distance tenemos la distancia terrestre en millas náuticas, que son 895 millas. En air distance tenemos la distancia en el aire, que es un total de 945 millas. GC dist significa el Great Circle Distance. Esta distancia es la distancia directa entre los dos aeropuertos y nos da un total de 821 millas náuticas. El AVG wind, este es el viento medio que vamos a tener durante el vuelo, y viene desde un rumbo de 229 a 25 nudos. El componente de viento medio es de M20. M significa menos, es decir, que viene que nos resta, porque viene un viento de cara. Si fuera una P, como por ejemplo aquí abajo, que tendríamos una P, pero lo tendríamos que tener aquí, nos indica que es positivo 20, y eso significa que tenemos un viento de cola, por lo tanto sería pues esos 20 nudos adicionales. En AVG ISA, es el Average ISA, es la desviación de la temperatura ISA. Y aquí nos indica que la desviación va a ser +1, es decir, +1 grado. En Average Fuel tenemos que esa es la media de consumo de combustible en libras por hora. En este plan de vuelo está expresado en libras por hora. Otros planes de vuelo, por ejemplo en Europa, puede ser que utilicen en kilos. Eso depende de la compañía. Tenemos que el combustible medio, el consumo de combustible medio es de 1.396 libras por hora. El fuel bias nos indica P00, esto es un ejemplo, pero es la corrección de combustible. ¿Y a qué se refiere? Pues es un factor de fuel, un factor de combustible. Los aviones y los motores al envejecer son menos eficientes, pues este valor nos representa la corrección que en este plan de vuelo se ha tenido en cuenta a la hora de hacer el plan de vuelo. Es decir, que si es un avión viejo, estiman a que vaya a hacer un consumo mayor, y para ello las aerolíneas mantienen un track, mantienen un registro de lo que consumen las aeronaves, y de allí sacan una media y la expresan en el fuel bias. En Takeoff Alternate tenemos el aeropuerto alterno de despegue. Como en este caso no tenemos, nos lo dejan en blanco. Aquí en el otro lado tenemos que el Alternate es KTPA. ¿Qué significa? Que este es el destino alterno de llegada, que en este caso es Tampa. FL Steps, estos son los perfiles de altura, los niveles de vuelo planeado. Y aquí solamente tenemos un nivel de vuelo planeado, que es el nivel de vuelo 400. Disp Remarks, NIL, ¿qué nos indica? Son las anotaciones asociadas al vuelo. En este caso no tenemos ninguna. En Plan Fuel, que es el combustible planeado, aquí nos van a hacer un resumen del combustible que vamos a ir necesitando según cada uno de estos factores. Por ejemplo, en Trip nos indica el combustible desde el despegue al aterrizaje.
Este combustible sería para llegar al aeropuerto de MCO, que es el de Orlando, y necesitaríamos un combustible de 3.394 libras y ese combustible es lo que nos tomaría para el vuelo en ruta de 2 horas 25 minutos. Luego tenemos el combustible de contingencia, que es el combustible para cualquier demora imprevista. En este caso nos están dando 15 minutos. Podría ser también un porcentaje, como por ejemplo un 5% del total. Y eso nos lo representaría aquí. Pues en vez de poner 15 minutos nos pondrían 5%. Este combustible de contingencia es de 349 libras y nos dan 15 minutos adicionales. ALT es el combustible necesario para volar al destino alterno, en este caso el aeropuerto de Tampa. El combustible será de 708 libras y el tiempo en ruta será de 27 minutos. FinRes es el combustible de reserva final. El combustible de reserva final son 806 libras y nos dará un tiempo de 45 minutos de vuelo, con una velocidad normal de crucero, a normal cruise speed, como le dirían en Estados Unidos. Minimum Takeoff Fuel. Este es el combustible mínimo al despegue. Este combustible es de 5.257 libras, que es básicamente la sumatoria de todos estos valores, y el total del tiempo que nos da es de 3 horas 53 minutos, que es la sumatoria de todos los valores de tiempo anteriores. Extra es el combustible extra. Para este plan de vuelo hemos puesto 0. El Takeoff Fuel, como hemos dicho ya, calculado previamente, pues lo colocaremos aquí y aquí nos dan el combustible para el retroceso y rodaje a pista. En este caso, JFK es un rodaje por lo general largo y hay mucho tráfico y por lo tanto han calculado un tiempo de 20 minutos y nos da un valor de combustible de 240 libras. El Block Fuel es el combustible total, combustible cargado al avión en el parking del aeropuerto de salida. Desde el JFK en este caso es de 5.497. Es la sumatoria del Takeoff Fuel, del combustible del despegue, más el Taxi Fuel, el combustible de rodaje. Aquí nos dan el PIC Extra, el Total Fuel y el Reason for PIC Extra. Es básicamente apartados en donde si el capitán requiere combustible adicional, se le colocará aquí el combustible requerido por el comandante, el total de combustible sumado con el Block Fuel y aquí la razón de por qué el comandante está pidiendo ese combustible extra. Esta es una información que a lo mejor la necesitaremos para nuestras calculadoras de a bordo, para el FMC, para el Flight Manager Computer, y nos está diciendo que el Final Reserve más el alternado, el total de combustible es de 1514. De esta manera se nos va a ser más fácil de colocar esta información en las FMC cuando se nos pida, y el trip más el taxi, es decir, el combustible necesario para el vuelo más el rodaje y el pushback es de 3634. En el apartado de No Tankering Recommended nos indica si el tankering está recomendado. ¿Qué significa el tankering? El tankering es cuando el combustible para el avión es más barato en el aeropuerto de salida que en el de llegada. La aerolínea puede optar a cargar más combustible y ahorrar dinero para no pagar más en el aeropuerto del destino al repostar. Aquí tenemos una cláusula que es básicamente que se cercioran de que toda la información previa es correcta, el despachante de vuelo que da su nombre y el número de teléfono, y aquí el comandante, en este caso he puesto mi nombre y apellido, y la firma del piloto. En la segunda hoja tenemos que la ruta para el aeropuerto alterno, como ya hemos dicho, es el aeropuerto de Tampa. Aquí tenemos el aeropuerto alterno. La pista esperada al llegar. 247 es la derrota directa al aeropuerto. Recordar que la derrota es la trayectoria real sobre el terreno recorrida en vuelo por el avión. Tenemos la distancia siguiendo la ruta hasta el aeropuerto hasta el aeropuerto alterno. Aquí tenemos la ruta. Aquí tenemos en 260 el nivel de crucero, que es nivel de vuelo 260, que es lo que utilizaremos es en caso de que tengamos que irnos al alterno. El WC significa es el componente de viento. Si es M es el componente en cara,
y viento en cola sería si expresado con una P. En este caso tenemos 21, por lo tanto es velocidad que se nos resta. El tiempo en ruta que nos tomaría llegar al aeropuerto alterno, que es de 27 minutos, y luego el combustible que vamos a necesitar para llegar a ese alterno, que es de 708 libras. En el siguiente apartado tenemos el MEL CDL, que el MEL CDL aquí en este espacio será donde cualquier ítem de la bitácora de mantenimiento estará escrita aquí. Recordar que el MEL es el Minimum Equipment List y el CDL es el Configuration Deviation List. Routing. Aquí tenemos el Route ID, que es la identificación de ruta. Muchas aerolíneas guardan sus planes de vuelo y para acordarse qué plan de vuelo es, pues los llaman de una manera diferente cada uno. En este caso es Define Route, es una ruta por defecto que hemos puesto. Tenemos la ruta JFK, salida desde la pista 1-3 derecha y nos va directos al punto Wavy, luego a MJ, siguiendo la aerovía Quebec 167 a CJ, luego la aerovía Quebec 97 Sauet, luego directo a Moxie, siguiendo la aerovía Quebec 85 hasta Lippert y luego la llegada que es Sanford 3 al aeropuerto de Orlando y esperamos la pista 35 izquierda. En el siguiente espacio, que es el Departure ATC Clearance, es un espacio para escribir la autorización IFR que se nos va a asignar. Y por último de esta hoja tenemos el Operational Impact. El Operational Impact son los impactos operacionales. Vamos a ver qué significa cada uno. Weight Change Up 1.0 significa es el impacto de despegar con 1000 libras o kilos, según en qué unidad trabaje la aerolínea, adicionales. En este caso, para este vuelo, pues llevar 1000 libras o 1000 kilos de más significaría un consumo más de 50 libras y un tiempo adicional positivo de 1 minuto. En cambio, si tuviéramos aquí, como bien dice el Weight Change Down 1.0, es el impacto de despegar con 1000 libras o kilos menos, es decir, 1000 libras o kilos según la unidad que trabaje la aerolínea, como hemos dicho, por debajo de lo que teníamos planeado. En este caso, el consumo se reducirá por 227 libras y el tiempo en ruta seguirá siendo a un minuto adicional. Aquí tenemos en FL Change Up FL1 es el impacto de mantener un nivel de crucero superior, que por lo general serán 2000 pies más porque estamos en RVSM. En este caso no está disponible. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene una limitante el avión. O es el nivel más alto que puede optar o porque tiene una limitante operacional. En el segundo FL Change DN FL1 es el impacto de mantener un nivel de crucero inferior, que normalmente serían los 2000 pies, y para este sí que tenemos información y nos dice que para este vuelo que queremos ir para Orlando, tendríamos un consumo adicional de 29 libras y el tiempo nos quedaría igual, en 000. Por último, de FL Change tenemos que es el impacto en FL Change DN FL2 es el impacto de mantener 2 niveles de crucero inferiores, que por lo general serían 4000 pies. Para esto, en este vuelo nos da que al hacerlo tenemos un consumo adicional de 218 libras de combustible y el tiempo se nos va a disminuir en 2 minutos. Speed Change CI0 nos indica el impacto en la velocidad de crucero con un cost index de 0. En este caso no está aplicable y aquí nos indica un impacto de velocidad de crucero con un cost index de 50, que en este caso tampoco está aplicable. En la página número 3 empezaríamos con el ATIS, que es el espacio para escribir el ATIS, la información meteorológica del aeropuerto de salida. En RVSM es el espacio para escribir los resultados del test de RVSM. Se escribe la altitud que nos da los diferentes altímetros de la aeronave. En este caso sería el izquierdo para el capitán, el standby, que es el que tendríamos en medio, y luego el derecho de copiloto.
Tiempos. Aquí en estos tiempos tenemos diferentes columnas. Out significa la hora de retroceso. Off significa la hora de despegue. On, la hora de aterrizaje. In es la hora de llegada al parking. Y el block time es el tiempo total desde el retroceso al parking de llegada. Estimated sería la estimada, los tiempos estimados. En el caso de la hora de retroceso serían a las 16:55 Zulu o a las 12:55 en hora local. Para la hora de despegue sería a las 17:15 Zulu, 13:15 local. Para la hora de aterrizaje a las 19:40 Zulu o las 15:40 local. Para la hora de llegada al parking las 19:48 Zulu o las 15:48 local. Y en el block time nos indica el tiempo total, como ya hemos dicho, desde el retroceso al parking de llegada, que en este caso sería de 2 horas y 53 minutos. Sched es la hora programada. La hora programada, pues, de retroceso, la hora programada de despegue, la hora programada de aterrizaje y la hora programada de llegada al parking. Y aquí nos dan la hora estimada que ellos tenían desde retroceso a parking de llegada. En este caso, pues son, según la estimada, serían 7 minutos inferiores a lo que tenían programado. Y como en el otro ejemplo, tendríamos en esta parte de aquí, en esta columna de aquí, las horas Zulu y aquí las horas locales. La última columna nos dan la columna actual. Y en esta columna actual el piloto escribirá la hora actual, la hora exacta en la que va realizando pues el retroceso, el despegue, el aterrizaje y la hora de llegada al parking. Continuamos con los pesos. En estos pesos también tenemos pues la estimada, el máximo y luego el actual. Pax significa el número de pasajeros. El estimado es de 6. El actual lo deberemos de colocar aquí en el momento en que embarquen todos los pasajeros. Cargo es el total del peso de la carga. En las maletas, por ejemplo, en este caso serían 330 libras. Aquí tendríamos que colocar el actual. Payload es el peso total de carga más los pasajeros. Y en este caso son 1380 y aquí deberemos de colocar el actual. El Zero Fuel Weight, que es el peso vacío más el payload, es de 14.080. El máximo lo tenemos aquí, que es de 15.000. En fuel tenemos el combustible que vamos a necesitar para este vuelo, que serían de 5.497, y el máximo que podríamos llegar es de 6.160. En tow es el take-off weight, que es el del peso máximo para el despegue. Este caso es de 19.337, el que tenemos estimado, y este es el máximo de 20.000. Aquí tendríamos que colocar el peso actual del despegue. Me he olvidado comentar que el Post Extra 663 es el máximo combustible adicional que se puede llevar en el avión. Es decir, que si el avión teníamos cargado 5.497, el capitán solamente puede añadir 663 si no quiere impactar el número de pasajeros o de carga que podemos llevar. Si el capitán requiere más combustible que deberá de hacer cambios en la carga o en pasajeros, y para ello deberá dejar o maletas o algún pasajero. Stab Trim. Stab Trim es el espacio para escribir la posición calculada del stab trim. Y por último tenemos LAW. El LAW es el peso planeado al aterrizar. Aquí tenemos el estimado 15.943 y el máximo de 18.700. Y aquí tenemos un espacio para escribir el actual. Terrain Clearance Check, esto al ser un ejemplo pues estaba desactivado, pero es básicamente un análisis de la separación con el terreno a lo largo de la ruta. La página 4 y las siguientes 2-3 páginas nos van a dar la siguiente información, y serán todos los puntos más otra información que vamos a explicar. Como toda esta información será la misma, es decir, la lectura sería la misma para cada uno de estos puntos, me voy a enfocar solamente en uno y de esa manera podréis entender qué significa para todos los demás. En este caso vamos a coger MJ. MJ es el punto o la posición. Aquí tenemos las coordenadas. Las coordenadas del punto MJ. 0002
es el tiempo en ruta desde el punto anterior, es decir, desde Wavy hasta MJ son 2 minutos. Y aquí 0009, que sería 9 minutos, es el tiempo en vuelo desde la salida del vuelo, es decir, desde el despegue. Seguimos en esta columna. 266 es el nivel de vuelo al cruzar el punto, es decir, que vamos a cruzar MJ a nivel de vuelo 266. 20 es el MORA, que es, si recordamos, es el Minimum of Route Altitude, la altitud mínima fuera de ruta. 10 es la distancia desde el punto anterior, es decir, desde Wavy hasta MJ hay una distancia de 10 millas. 223 es la derrota magnética inicial al siguiente punto. 220 es la derrota verdadera inicial al siguiente punto. Y 854 es la distancia remanente al destino. Punto 64 es el número de Mach al que vamos a cruzar el punto MJ. Y 385 es la velocidad respecto al suelo que vamos a cruzar MJ, es decir, el ground speed. 162006 es el viento prognosticado en ese punto. Aquí tenemos la dirección y aquí la intensidad de ese viento. M006 es el componente de viento. M sería viento en cara, P sería viento en cola. M29 es la temperatura exterior en ese punto, en este caso menos 29. Si fuera una P sería positivo, por lo tanto sería 29 grados. En este caso es menos 29 grados centígrados. P09 es la desviación de la temperatura sobre la ISA, es decir, sobre la temperatura estándar. En este caso son 9 grados por encima de la ISA, por encima de la temperatura estándar. 427 es la altura de la tropopausa en este punto. En este caso son 42.700 pies. 4.871 es el combustible que vamos a tener a bordo al cruzar este punto. Y 626 será el combustible quemado hasta llegar al punto MJ. Es decir, que hasta el punto MJ habremos consumido un total de 626 libras de combustible. Bien, todo esto que acabo de explicar explica cada uno de los siguientes puntos que tenemos a continuación, en todas las siguientes hojas, que es básicamente todos los puntos hasta llegar al destino. Habiendo explicado lo que significa para el punto MJ, lo que significa uno de estos valores, ya he explicado todos los demás. Algo importante que me he dejado aquí es que Most Critical MORA 02200 feet at Moxie nos dice que la MORA, el Minimum of Route Altitude, la altitud mínima de vuelo será máxima de 2.200 pies a lo largo de la ruta y será en Moxie. Y MXSHR04 at CICI significa que el valor del riesgo a encontrar turbulencia en aire claro en CICI pues es un riesgo medio. Como hemos dicho, en la siguiente página encontraríamos los siguientes puntos que iríamos encontrando a lo largo de la ruta. En la página número 6 lo mismo. Y en la página número 7 acabarían los puntos llegando al aeropuerto de Orlando. En la página 8 se nos da la información de viento. Como podéis ver, nos la da para cada uno de los siguientes puntos. Pues para el ascenso, para el TOC, que es el Top of Climb, el punto máximo de ascenso, el punto en donde acabará nuestro ascenso. CICI, T-Bone, Kano, Paget, etcétera, 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 hasta llegar al Top of Descent, que es el punto en donde comenzaremos nuestro descenso, y luego durante el descenso. Vamos a tomar de ejemplo para comentarlo el punto CAT, por ejemplo. Aquí tenemos los niveles de vuelo. Nivel de vuelo 360, 380, 400, 420, 440. En la columna aquí nos dan la dirección del viento. Por ejemplo, en este caso es de 222. 028 es la velocidad del viento. Y menos 60 es la temperatura.
Es decir, que a nivel de vuelo 440 el viento viene de 222 a 28 nudos y la temperatura es de menos 60 grados centígrados. En el punto, por ejemplo, en el mismo punto CAT, a nivel de vuelo 400, la dirección del viento es de 220, la intensidad del viento, la velocidad del viento es de 38 nudos y la temperatura es de menos 59 grados centígrados. Por último, en la página número 9 tenemos el plan de vuelo OACI, la ICAO Flight Plan. Vamos a hacer un breve comentario sobre qué es lo que contiene. Lo primero de todo, FF y todo este código de aquí es las direcciones del AFTN, que es el Aeronautical Fixed Telecommunication Network. Y estas estaciones de aquí son las estaciones a las que se les ha enviado el plan de vuelo. 281623 es la fecha y hora Zulu en la que se envió el plan de vuelo. En este caso es el día 10:28 a las 16:23 Zulu. Charlie Yankee Uniform Lima Sierra Bravo Foxtrot Papa es la dirección originaria del plan de vuelo. Es decir, a quién se le entregó el plan de vuelo y quién, tramitó ese plan de vuelo. FPL ZZZ 1212 IS es Flight Plan, que es el plan de vuelo. ZZ1212 es el identificativo del avión, en este caso pues es el código este que me había inventado, y India Sierra, que en este caso está mal porque esto es un vuelo de un jet privado y por lo tanto no es correcto, pero está bien para el ejemplo, significa que es un vuelo IFR programado, un IFR Schedule Flight. En este caso es un non-schedule porque este tipo de vuelos con los jets privados por lo general es, dependiendo de dónde quiera volar el cliente, pues uno vuela a un sitio u otro. Por lo tanto no es algo como las aerolíneas que está estipulado. En la siguiente línea, C56X, nos indica el tipo de aeronave según el formato OACI. M es la estela turbulenta y aquí tenemos el equipo de la aeronave con el equipo transponder. Vamos a hacer una breve descripción del equipo de la aeronave. Sierra nos da que es un equipo estándar, incluye el BOR VHF y LS, la D, DME, Foxtrot, ADF, G, que es Golf, GNS, L, que sería para ILS, M3 es Iridium, Oscar para el BOR, Romeo para PBN, y en la casilla de aquí 18 tendremos que incluir información adicional de PBN que luego explicaremos. V para VHF, W para RVSM y Yankee, que significa que el equipo equipo VHF es capaz de sintonizar frecuencias con espacios de 8.3 kHz. Y Sierra Bravo 1 es el tipo de ADS-B, que es in and out del avión. KJFK 1655 es el aeropuerto de salida y la hora de retroceso. N0407 es la velocidad de crucero inicial. F400 es el nivel de vuelo inicial y luego tenemos toda la ruta hasta nuestro destino. KMCO el aeropuerto de llegada. 0215 es el tiempo estimado en ruta desde el despegue hasta el aterrizaje, en este caso 2 horas y 15 minutos, y KTPA es el aeropuerto alterno, en este caso es Tampa. PVN en este caso nos indica la información del Performance Based Navigation. ¿Qué significa esto? Adicional al Romeo que teníamos aquí, que era del PBN, tenemos que ampliar la información sobre el Performance Based Navigation. En este caso B2 nos da que es para GNSS para ARNAV 5, B3 es DME para ARNAV 5 también, D2 es GNSS para ARNAV 1, D3 es DME para ARNAV 1 y Sierra 2 es RMP Approach Baron BNAV, que es para el tipo de aproximaciones que podremos hacer. DOF significa Date of Flight y es la fecha del vuelo. En este caso sería el año 23, 05 el mes, mayo, y 28 el día.
REC es el registro de la aeronave, November 1212, EET, que es Eco Tango, es el tiempo estimado que el avión cruzará las fronteras de los FIR, que son, recordemos que los FIR son las regiones de información de vuelo, Flight Information Region, y nos indica que cruzará el FIR de KZNY de Nueva York a las 0004, el FIR de Washington a las 0011, etcétera, etcétera, etcétera. Y, disculpar, 0004 será 4 minutos después del despegue, el FIR de Washington 11 minutos después del despegue, el FIR de Jacksonville 1 hora y 15 minutos y así sucesivamente. Y bueno, el FIR de Miami a 2 horas y 18 minutos posteriores al despegue. SEL es el código SELCAL, ABCD. OPR es el nombre del operador, ZZZ, aquí podría ser India Bravo Echo y sería Iberia, podría ser UAL y sería United, y así con todas las compañías del mundo. PER es la categoría de aeronave en cuanto a su performance, que sería categoría Charlie, y en RMK es los remarks, las anotaciones. En este caso pues hemos puesto ticas, que tenemos ticas. Posterior a estas hojas vienen un sinfín más de hojas, creo que hay como, no sé si son 60 más, en donde se nos dan información de la meteorología, briefings más extensos y también de los NOTAMs de los aeropuertos. Y esto lo cubriré, no lo cubro en este vídeo para no hacerlo extensivamente largo, pero si os apetece que lo cubramos, pues dejadlo en los comentarios y pues lo cubriremos en un segundo vídeo. Y hasta aquí el vídeo ahí. Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dejar un me gusta. De esa manera pues veo si os gusta este tipo de vídeos o no. Recordad dejar en los comentarios si queréis que continuemos explicando la sección de NOTAMs y meteorología del plan de vuelo operacional. Dejar también en los comentarios si tenéis alguna duda, intentaré solucionarla y responderos en la mayor brevedad posible. Suscribiros al canal si no lo estáis, de esta manera podréis seguir mi contenido, podréis seguir viendo los vídeos que voy subiendo de manera ahora un poco más regular, pero a veces no tan regular como quisiera. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Number 4384, wind is 350 at 7 gust 18, runway 4 left, clear for takeoff. 4 left, left takeoff, very good. Delta 1634 near count, runway 4 left, line up away. Runway 4 left, Delta 1634. Mountain 8310, hold short of runway 4 left at Charlie, please. Charlie, on the 8310, hold short of runway 4.